Hola, hola, buenas noches a todos. Un gusto estar acá con ustedes. Mi nombre es Carlos Chávez, yo soy CEO de Macondo y el día de hoy quisimos abrir este espacio para contarles un poco acerca de qué es Macondo, de un proceso muy interesante por el cual estamos pasando y de cómo eso abre un mundo de oportunidades para nuestros usuarios. Entonces, muchas gracias a todos por estar acá, por disponer de su tiempo. Sé que hoy hay partido de Colombia, entonces doble felicitación a todos los que nos están acompañando en este momento acá. Eh, para arrancar contándoles un poco acerca de qué es Macondo, me gustaría arrancar contándoles el por qué creamos Macondo y cuál fue el raciocinio detrás de esta empresa. Y fue que básicamente nosotros trabajábamos en banca de inversión, estábamos expuestos a oportunidades de inversión internacionales y veíamos cómo muchas personas, sobre todo personas con dinero, llegaban a poder invertir en las mejores propiedades del mundo. No de Colombia, no de Bogotá, no de Masurén, sino del mundo. Y eso nos llevó a pensar si no sería posible darle esa misma oportunidad a todas las personas, independientemente de si tenían $1.000 para invertir o los $300.000 que normalmente se necesitarían. Pensando en eso, lo que nosotros creamos fue una plataforma en la cual de manera fraccionada los usuarios podían acceder a partes de inmuebles en Estados Unidos. Y lo que hemos hecho es trabajar con aliados que nos ayudan a escoger las mejores propiedades del mundo, escoger esos activos de alto retorno, esos activos que son profesionalmente escogidos y manejados, y de esa manera darle la oportunidad a personas de alrededor de Latinoamérica de invertir en esas propiedades. Hace algún tiempo venimos hablando con una empresa que se llama BrickSafe. BrickSafe es una de las empresas de propiedad fraccionada más grandes del mundo. Ellos llevan ya más de 6 7 años en el mercado. Cuentan con una regulación en Suiza que avala todos los procesos de tokenización que hacen y son una empresa que tiene una capitalización de mercado de más de 52 millones. El motivo por el cual les hablo de BrickSafe es porque hace algún tiempo venimos en conversaciones y muy recientemente BrickSafe tomó la decisión de adquirir Macondo. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de ahora somos una misma empresa que estamos trabajando con un mismo propósito y de esa manera buscamos no solo mejorar el producto de Macondo, sino crearnos como un grupo empresarial que lleve el mejor producto posible al mercado. Entonces, eh, con esta pequeña introducción, me gustaría darle la bienvenida a Sofía. Sofía es cofundadora y COO de BrickSafe y ella pues ha estado trabajando muy de la mano con nosotros y estoy seguro que les puede contar un poco más acerca de BrickSafe y de su trayectoria en el mercado. Bueno, gracias Carlos por la introducción. Mi nombre es Sofía Gancedo, soy, como dijo Carlos, cofundadora de BrickSafe. Arrancamos esta compañía en el 2016. Yo venía de trabajar en banca, trabajé en JP Morgan Chase, trabajé con un desarrollador muy importante y mi historia es bastante parecida o la necesidad parecida a lo que contaba Carlos. Me di cuenta porque este desarrollador, el último con el cual trabajé, tenía un proyecto muy grande en Argentina y un edificio en Estados Unidos. Y en un mes de ventas de ese edificio o ese proyecto en Estados Unidos, vendió más que 12 años en Argentina, de donde soy oriunda, obviamente. Entonces yo pensé, acá yo necesito encontrar una manera de que inversores puedan aprovechar en invertir en lugares como Estados Unidos y en activos que son sólidos, que dan una rentabilidad en dólares, que son estables, donde hay cosas que no se discuten. Y bueno, así arrancó BrickSafe. Yo me tomé un avión y fui a convencer a un grupo de private equity europeo muy grande que se llama Kinlet. El dueño de este grupo es la persona que desarrolló el software que usan todos los aviones del mundo para despegar y aterrizar. Se llama Patrick Asher. Y yo le dije, yo vengo de un país donde la gente ahorra lo que puede en dólares, los mete debajo del colchón y luego va con una valija y compra una propiedad. A mí me gustaría que pudieran invertir de manera fraccionada y en diferentes lugares del mundo. Así que esa es un poco mi historia.
Bueno, en el medio, Bricksafe creció muchísimo. Hoy somos la plataforma de inversiones más grande de Latinoamérica. Como dijo Carlos, tenemos una evaluación con Macondo incluido de 52 millones de dólares. Es una compañía que está basada en Londres y en Suiza. Yo personalmente vivo en Nueva York y la mayoría de nuestras propiedades están en Estados Unidos. Y lo más único que tiene BrickSafe es que hemos desarrollado un algoritmo que permite buscar propiedades en 100 ciudades de Estados Unidos. Este algoritmo usa 70 bases de datos y 3.000 puntos de data, por ejemplo, cómo ha bajado la delincuencia en un lugar o cómo ha aumentado el ingreso, como para encontrar propiedades que consideramos que son buenas para invertir y que creemos que va a haber una apreciación. Una vez que encontramos la propiedad, la reservamos y hacemos un mes de due diligence para estar seguros de que todos los procesos están bien, de que no tiene un problema de título, que las certificaciones están bien. Y una vez pasado ese periodo, lo ponemos en la plataforma para invertir. Estamos muy, muy, muy contentos con haber adquirido Macondo y habernos fusionado con este grupo de gente de primera línea colombiana y con muchísimas ganas de innovar y con muchísima energía también. Son algo que creo que nos está agregando muchísimo a la compañía y en especial porque, como decía Carlos, nosotros fuimos recientemente regulados por Suiza, nuestros tokens digitales, y con Macondo vamos a poder distribuir los tokens a través de una compañía que ya está regulada en Colombia y está haciendo las cosas bien. Así que eso es un poco la historia nuestra. Y no sé, Carlos, si me faltó mencionar alguna otra cosa, por favor avísame, pero es un poco cómo llegamos acá. No, no, Sofía, estuvo excelente. Nosotros hemos recibido algunas preguntas de los usuarios acerca de todo este proceso de adquisición y fusión. Entonces, las voy a ir leyendo y también si hay personas en la audiencia que tengan más preguntas, los invitamos a dejarlas en el chat y vamos a resolver las que podamos. Entonces, hay una primera pregunta que nos mandan los usuarios que dice, ¿por qué el mínimo de inversión aumentó? Y esa, si quieres, Sofía, empiezo respondiéndola yo y te doy la palabra por si Sí, quieres complementar algo adicional. Entonces, la razón principal es porque nosotros como plataforma vamos a buscar la homogenización de BrickSafe como grupo. BrickSafe normalmente tiene un mínimo de inversión de $1,000. En Macondo tenemos propiedades que tenían un mínimo más bajo, tenemos otras que tienen un mínimo más alto, hasta de 1,500. Y lo que buscamos hacer ahora con todo este proceso es ajustarnos a los estándares que manejaba BrickSafe y dejar un mismo valor a través de ambas plataformas de $1,000. Esa es principalmente la razón por la cual cambian los montos mínimos. de ¿Listo? nuestro lado, ¿por qué es 1.000 y no es $50, digamos? Es porque nosotros recibimos inversiones de inversores del mundo entero, básicamente de 19 países, y los costos transaccionales en muchos países son altos, también los costos para nosotros, pero en especial para una persona que está haciendo una transferencia, a veces tiene costos hasta de $40, por ejemplo, desde Uruguay mandándolo a Europa, que es donde está nuestra cuenta. Entonces deja de tener sentido una inversión con un mínimo tan chiquito. Pero sí, ese es básicamente y teníamos que estandarizar porque hoy somos la misma compañía, ¿no? Absolutamente. Listo, entonces voy a seguir con una pregunta que es, ¿cómo son seleccionadas las propiedades? Ya Sofía nos contó algo del algoritmo, pero creo que podríamos profundizar un poquito en la respuesta. Sí, bueno, es exactamente eso. Desarrollamos este algoritmo y buscamos en 100 ciudades de Estados Unidos. Siempre negociamos muy fuerte. Ahora en específico es un muy buen momento para estar comprando propiedades en Estados Unidos, creemos nosotros y hemos hecho el análisis, porque nosotros no usamos deuda y las tasas de interés, como todos saben, están muy altas en Estados Unidos y en el mundo. Al no usar deuda, al comprar con cash, nosotros tenemos un poder de negociación muy alto ahora. Hay mucha gente que tiene que salir a vender las propiedades porque no puede pagar la hipoteca. Hay un exceso de oferta en muchas ciudades
y nosotros podemos comprar agresivamente. Encontramos que hay un momento muy específico ahora, en especial para invertir en propiedades, y tiene que ver con esta enseñanza que nos va dando el algoritmo y que viene funcionando muy bien. Pero básicamente buscamos propiedades que creemos que se van a apreciar y hay dos variables de rentabilidad. La rentabilidad por alquiler, que es la que se recibe mes a mes, neto de los gastos de ese mes, y la rentabilidad de apreciación, que a nosotros nos gusta separarlo, porque claro, depende del mercado y obviamente lo que nosotros aspiramos es que se aprecien las propiedades y el éxito de nuestra gestión también viene por ahí, pero es importante decir que dependen del mercado y pueden también pasar cosas. Esto no deja de ser una inversión y preferimos comunicarlo de una manera muy conservadora a estar prometiendo objetivos inalcanzables. Perfecto, súper, súper buena esa respuesta. Listo, seguimos con una tercera pregunta que es, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos que corre una persona que decide invertir en BrickSafe o en Macondo? ¿Y qué hacemos nosotros para mitigar esos riesgos? De nuestro lado, nosotros cuando hacemos las búsquedas de las propiedades, tenemos en cuenta que las propiedades tienen que estar en buen estado. Muchas veces necesitan arreglos, entonces lo que hacemos justamente para mitigar esos riesgos es guardar una reserva de capital dentro de lo que la persona invierte. Hay una proporción que es alrededor de un 5%, pero que va variando propiedad por propiedad, que nosotros usamos para cuando hay que hacerle algún arreglo, alguna reforma. Habiendo dicho esto, estamos hablando de propiedades, son como animales vivos, me gusta decir. Hay propiedades que no han necesitado ningún tipo de arreglo en todo su periodo de inversión. Hay propiedades igual a la propiedad de uno que tiene un problema con algún caño, o que quedan vacantes, por ejemplo, un mes, aunque también tomamos una reserva por vacancia. Tratamos de buscar seguros para cada una de las cosas que pueden ocurrir. Obviamente, además, la propiedad está asegurada, ¿no? Pero las personas tienen que estar muy conscientes, y lo vuelvo a repetir, que están realizando una inversión. Esto no es un bono que da dividendos, es una propiedad y eso hace que, bueno, que puede tener ganancias mucho más grandes, pero que también tienen que saber que pueden existir riesgos y que es importante asumirlos en el momento. El know-how que nos da, nosotros ya tenemos casi 40 millones de dólares bajo manejo en propiedades y ese know-how, ese conocimiento nos permite guardar las reservas correctas, asegurarlas de la manera correcta, como para mitigar al máximo los riesgos. Genial, Sofía, genial. Súper. Por nuestro lado es algo bastante similar. Realmente el riesgo que corre una persona que invierta en BrickSafe o en Macondo es el riesgo del activo subyacente en el que está invirtiendo, que es una casa. Entonces, Sofía lo explicó muy bien. Las casas son casas reales, no son casas digitales, son casas que en efecto existen. Entonces, las casas pues tienen fluctuaciones, se puede ir un inquilino, puede llegar un inquilino, puede tener un desastre natural, todas estas cosas. Cabe resaltar que todas las propiedades cuentan con los seguros, cuentan con todo lo necesario para que aún ante una eventualidad el bien material esté a salvo. Entonces, ese es el riesgo que se corre. En el amplio espectro de los productos financieros, nuestro producto tiende más hacia el lado conservador y eso es lo que buscamos con el producto. Entonces, Exacto. bueno, eso con esa respuesta y voy a seguir con una siguiente pregunta que habla acerca de los impuestos, taxes. ¿Cuáles son las implicaciones de taxes que puede llegar a tener una persona que invierta en un producto como BrickSafe o como Macondo? De Colombia prefiero dejarte la palabra a ti. Lo que tratamos de hacer nosotros, BrickSafe y ahora Macondo, ¿no? Pero BrickSafe en especial está en 19 países. Entonces tenemos que ser muy cautelosos cuando damos explicaciones fiscales, porque obviamente cambian país por país las regulaciones y también van cambiando a lo largo del tiempo. Nosotros básicamente cuando la gente firma o cuando invierte y firma un contrato con nosotros, lo que nosotros hacemos que firmen es que nosotros no tenemos idea del pago o no pago de sus impuestos y que es una responsabilidad que tiene la persona. Ahora, con todo lo que tiene que ver con la inversión, esos impuestos están pagados. El impuesto a la propiedad, al real estate,
las ganancias que recibe la sociedad, o sea, todo lo que tiene que ver con los impuestos pagados en Estados Unidos, nosotros nos ocupamos y al final del año emitimos un documento fiscal que lo encuentran en su panel de control y eso lo pueden imprimir y dárselo a su contador. Es como un documento universal que cualquier contador le sirve para hacer las declaraciones impositivas pertinentes a cada situación personal. Perfecto, perfecto, Sofía. En nuestro caso es algo realmente muy similar. Nosotros tenemos, por supuesto, muchos usuarios. Cada usuario es un mundo tributario diferente. Hay usuarios con patrimonios muy altos que tienen que declarar impuestos a una tasa más alta y hay luego usuarios con patrimonios más bajos que declaran una tasa diferente. La forma en la que funcionan los impuestos para nosotros es que nosotros le reportamos en efecto a la DIAN localmente eh, el momento en el que las personas invierten y el momento en que las personas retiran su inversión. En ese momento se materializa la ganancia o pérdida, entonces digamos que somos 100% compliant, reportamos todo lo que sucede dentro de la plataforma y ya la parte de impuestos le corresponde a cada persona, con la salvedad de lo que dijo Sofía, y es que los taxes de la propiedad y de la empresa que es dueña de esa propiedad ya están 100% cubiertos. Eso ya está cubierto y ya las personas o los usuarios se deben encargar de sus impuestos a modo personal. Eh, y bueno, tengo acá una última pregunta que es el futuro, que viene después de esta adquisición de BrickSafe a Macondo, cómo va a impactar eso a los usuarios y qué cambios van a percibir las personas. Entonces, si quieres, Sofía, te doy la palabra y yo complemento. De nuestro lado, nosotros básicamente seguimos aceptando, obviamente, inversiones de colombianos, pero todas las inversiones que son, que venían a través de Macondo deberían seguir viniendo a través de Macondo, ¿no? A veces estamos en un proceso de integración de las ambas arquitecturas tecnológicas y somos la misma compañía. Ese es el mensaje más importante que quiero dejar. Ahora, Macondo, arriba de un 10%, esto es un poquito técnico, ¿no? Del valor de la propiedad, como entra dentro de una regulación de inversiones fragmentadas, no puede aceptarlas. Entonces, en ese caso sí sería bueno que vengan a BrickSafe, pero Macondo solo los va a derivar a BrickSafe. Y en el caso de BrickSafe, bueno, sigue teniendo inversores que venían creciendo de manera orgánica de Colombia, pero aquellos inversores que quieran invertir a través de Macondo, que es la compañía local, a través de una inversión, de una transferencia bancaria dentro de su moneda local, etcétera, lo pueden seguir haciendo. Es importante que entiendan que somos hoy todo lo mismo, pero estamos en un proceso de integración. Absolutamente de acuerdo con Sofía. Y de hecho, para nosotros es lo mismo. Para dejarlo en una frase muy concreta, Macondo está optimizado para las inversiones fraccionadas. Hacemos que el proceso sea fácil, que las personas desde Colombia puedan invertir con los vehículos de pago que ya conocen, transferencias bancarias, PSE, con los mismos fondos, incluso pueden pagar nuevas inversiones. Y lo que buscamos con esto es que el proceso de inversión fraccionada sea fácil. Ahora, para esos usuarios que quieren comprar una propiedad completa, por ejemplo, o tomar una posición de más del 10% de una propiedad, que normalmente en dinero sería algo así como más de $20,000 o más de $25,000, eh, a esos usuarios lo que estamos haciendo es redirigirlos a BrickSafe, porque BrickSafe tiene todo el proceso optimizado para recibir esos cheques más grandes, para recibir esos montos más grandes y tiene la regulación necesaria para hacer eso, que es lo más importante. Entonces, por eso hacemos esa distinción. Sin embargo, Sofía lo dijo muy bien, hoy en día somos parte de la misma familia y tenemos los mismos procesos de compliance y procuramos que Exacto. todo sea muy transparente para los usuarios y cuenten con el mismo respaldo, bien sea que inviertan por Macondo o que inviertan por BrickSafe. Otra cosa que Entonces, me gustaría aclarar, disculpa, no quería interrumpir, es que
en Brixel también aceptamos gente que compra una propiedad entera, ¿no? Entonces, eso seguro vendría a través de Brixel. En vez de comprar un pedazo de una propiedad o fraccionado, están comprando el 100% de las acciones de una sociedad que es dueña de una propiedad y tienen libertad de venderla cuando quieren. Bueno, tienen muchísimas más libertades porque son los dueños y firman un operating agreement, un acuerdo con Brixel para la administración. Pero de hecho, hasta pueden despedir, se dice, ¿no? Nuestro idioma, nosotros decimos echar, pero creo que es despedir. Pueden dejar de utilizar nuestros servicios en el caso de que no les sirva. Son completamente dueños de la propiedad. Así que eso surgió en la medida que fuimos creciendo, gente que decía, yo quiero tener la búsqueda de propiedades que tienen ustedes, que se ocupen de la propiedad, el acceso digital, todo lo mismo, pero quiero ser el único dueño. Eso también lo ofrece BrickSafe y en ese caso seguro serían inversores que vienen directamente a través de la plataforma BrickSafe. Buenísimo. Vamos a darle paso, Sofía, a responder un par de preguntas de la audiencia. Eh, Buenísimo. entonces, voy a coger yo una que pregunta Alan, que dice, aparte de EcoGreen, ¿hay otra alternativa para invertir actualmente? Esto es referente a la plataforma de Macondo. La respuesta es sí. El lunes o el viernes de la semana pasada lanzamos la primera propiedad de BrickSafe en Macondo. Esta es una casa que queda en Chicago, en South Riverdale específicamente, y esta es una propiedad que en cosa de días ya se ha llenado en un 30%, un poco más, y esperamos que tenga como más o menos una semana más dentro de la plataforma antes de llenarse en un 100%. Es una propiedad la cual ya existe y cuyo negocio, como todas las propiedades de BrickSafe, es invertir y participar de la renta, de una proporción de la renta mensual. Entonces, a eso le apuntamos con esta propiedad. Si tienen preguntas específicas, encantados de saltar una llamada. Acá en los comentarios les vamos a dejar un par de correos de personas del equipo para que puedan hacer preguntas más específicas si es que esta propiedad les interesa. Entonces, listo. Esa pregunta. Em, si quieren, vamos a una siguiente, que es... Una cosa que ya que fuimos a esa propiedad en específico, para que Ujú. sepan, dentro de nuestro periodo de nuestro proceso de selección, de 140.000 propiedades que analizamos, solamente nos quedamos con 140. Ese es el ratio de, digamos, el embudo que tenemos. Entonces, una propiedad como esa, que obviamente que no es una propiedad en primera clase, sino que es una propiedad de un suburbio, por eso da la rentabilidad que da, tiene muchísimo más análisis detrás, lo tienen que ver como una inversión financiera, tiene mucho más análisis detrás de lo que parece, no es que se va eligiendo así al tuntún, ¿no? Hay un filtro muy grande para seleccionarlo. Excelente, Sofía. Listo, entonces con una segunda pregunta que es, felicitaciones por la fusión. En caso de liquidar la posición, a quién se puede vender la participación o fracción? Entonces, la respuesta a esto es, las inversiones en Macondo y en BrickSafe, yo creo que la mejor manera de verlas es como una inversión a largo plazo porque es intrínseco del real estate que sea a largo plazo. Entonces, para una persona que esté de pronto pensando en invertir y voy a dejarlo 2 meses, 3 meses y saco mi inversión, realmente mi advice o mi consejo es que quizás no sea la plataforma, porque los usuarios que invierten en nuestras propiedades invierten con una expectativa de retorno de 2 a 4 años más o menos, que es el tiempo que se demora las propiedades en adquirir, digamos, una apreciación y cumplir el propósito comercial que se busca, que es las rentas y llegar como a ese retorno de la inversión que se espera. Entonces, eso por un lado, nosotros en Macondo manejamos un modelo para vender las participaciones en un mercado secundario. Ese modelo va a seguir estando para las propiedades que ya
para las inversiones que ya están dentro de la plataforma. Sin embargo, a partir de este momento, para las nuevas inversiones que son de BrickSafe y las demás que tenemos publicadas en la plataforma, vamos a manejar tiempos de retorno un poco más largos. Entonces, tiempos de liquidación, perdón. Y no sé, Sofía, si de pronto tú tengas algún razonamiento detrás del Sí, tiempo. no, exactamente. Tienen que entrar tranquilos de que es una inversión a mediano o largo plazo. Lo que sí quería aclarar que una vez que esté lanzado el token y dentro de un tiempo, cuando tengamos suficiente mercado secundario, se va a poder tradear esos tokens o esas acciones en el exchange, digamos, en una bolsa, en específico en el exchange digital suizo, en la bolsa digital suiza. Es algo para otro periodo, pero es hacia donde está yendo la compañía, como para poder hacer realmente líquidas esas compras de participaciones. Pero hoy es exactamente como lo dice Carlos. Perfecto. Tenemos una pregunta que es, ¿generalmente suelen entregar valorización o solo se gana por la renta? En esta, Sofía, te doy la palabra directo porque seguramente tú tienes una mejor respuesta. Siempre son ambas cosas. Cuando alguien compra un pedazo de la propiedad, está comprando acciones de esa propiedad, ¿no? Y si la propiedad se valoriza, se lleva el valor de esas acciones valorizadas. O sea que además de la renta está la parte de apreciación. Esto es considerando que se aprecia. Por ejemplo, si una propiedad vale 100.000 y alguien invierte 10.000, bueno, tiene el 10% de la propiedad. Si luego la propiedad vale 120.000, se lleva 12.000, ¿no? En el momento que la vende. Ahora, puede pasar que sí al mismo valor. Y eso es de vuelta, lo quiero recalcar. Hay a veces una relación que no es directa y no es científico lo que voy a decir, pero cuando invertimos en propiedades que tienen retornos altos, y llamo altos cuando son retornos arriba de un 8% neto de todo gasto, en general, la parte de apreciación tiene que considerar que va a ser un poco menos, porque por definición son casas que no son en lugares que se van a valorizar muchísimo o que son de una calidad extraordinaria, pueden tener algún tipo de problema. Entonces, ustedes siempre tienen que hacer el retorno total que sacaron en el periodo de inversión. Y es altísimo comparado con cualquier activo que pueden tener, comparado con Standard Poor's, comparado con oro, comparado con bonos del Tesoro americano, sigue siendo altísimo. Y a veces pasa que tenemos propiedades que tienen rentabilidades que parecen bajas, como del 3,5%, pero la apreciación es muy buena, entonces se compensa por ese lado. Así que es un juego entre ambas cosas, pero seguro se llevan la parte de la apreciación que les corresponde. Entonces, vamos a darle espacio a unas dos o tres preguntas más y vamos cerrando. Hay una nueva pregunta que es, cuando publican las casas residenciales para inversión, ¿ya se encuentran rentando por un canon o las arriendan una vez termine el cupo fraccionado? Ya se encuentran rentadas. Parte de lo que busca nuestro algoritmo es que esas propiedades o están ya rentadas y se hereda la persona que lo está rentando, o sea, se pasa de propietario, pero sigue la misma persona, o el algoritmo encuentra que hay muy pocas propiedades para rentar en ese barrio, por ejemplo, y que además nosotros lo estamos poniendo en un precio competitivo, por lo cual se va a rentar en menos de un mes. Y es lo que nos pasa siempre. Nunca tuvimos una propiedad en todas las propiedades que tenemos en cartera que estuvo más de un mes sin rentarse, digamos. Súper. Listo. Hay otra pregunta, Sofía, que es, ¿qué beneficios hay comprando una propiedad completa con BrickSafe versus comprarla en el mercado? Bueno, muy buena pregunta. Para empezar, cuando compramos el mercado no sabemos si estamos haciendo una inversión buena, ¿no? Nos puede gustar la casa, pero no necesariamente es buen momento para invertir en Miami, por ejemplo, o para invertir en Chicago. Por ejemplo, ahora estamos empezando a analizar el mercado de Texas y empezando a salir de otras inversiones. Entonces, las ciudades también tienen sus ciclos. Lo nuestro es para inversión, quiero aclarar, y son casas que son para rentar y que estamos buscando apreciación. Además, nosotros no tenemos ningún interés específico. No es que estamos vendiendo propiedades que son de BrickSafe o de Macondo y estamos ofreciéndola a los inversores. Nosotros somos completamente objetivos
y estamos del lado de los inversores y estamos buscando el mejor deal para ustedes. Si nosotros fuéramos unos brokers, realtors, una inmobiliaria, estaríamos tratando de venderles alguna propiedad para cobrar una comisión. Acá el éxito de nuestra gestión es que ustedes ganen dinero en la apreciación y en la rentabilidad de alquiler y que el foco es proteger a nuestros inversores al máximo y encontrar una relación riesgo-rentabilidad que les sea adecuada. Esa respuesta, de hecho, a mí me gustaría hacer un comentario importante que sale a partir de eso, y es que a partir de hace una semana, todas las propiedades que se suben a Macondo cuentan con ese mismo respaldo y con esa misma selección rigurosa que utiliza BrickSafe. Precisamente, ahorita había una pregunta que era si podíamos invertir en propiedades de BrickSafe a través de la plataforma de Macondo. La respuesta es no, porque ahorita estamos haciendo todo el proceso de integración tecnológica. Tenemos muchas cosas que alinear y va a pasar un tiempo hasta que la oferta sea exactamente la misma. Sin embargo, con la seguridad con la que pueden contar es con que las propiedades han pasado por los mismos filtros rigurosos de selección en ambas propiedades. De hecho, la selección únicamente la está haciendo BrickSafe y en Claro, Macondo utilizamos nuestra tecnología para traer esa oferta de propiedades, pero las es así, propiedades son de la misma calidad. exacto. De acuerdo. Y bueno, acá pregunta Edgar, ¿cuál es la mínima inversión? La respuesta es $1,000. $1,000 en ambas plataformas. Eh, y dice, esta es la respuesta. Perfecto. Entonces, bueno, Sofi, creo que ya cubrimos bastantes preguntas. Me gustaría dejar igual los canales abiertos con todos los usuarios. Yo siempre les doy mi correo, carlos@soymacondo.com. Cualquier Sí. persona que tenga una pregunta, quiera tomarse un café, muy contento de recibirlos. No duden en enviarme un mensaje. Y bueno, muy felices también de ser parte ahora de la familia BrickSafe, contar con todo el respaldo de una empresa tan grande y tan organizada. Entonces, pues muy Nosotros contento. también. Y también en un mes o en unas semanas podemos hacer otro también para que webinar, como para que también la gente sepa que volvemos a dar explicaciones, que puedan tener más preguntas, ¿no? Por muchas cosas que no pudimos haber cubierto. Pero bueno, muy agradecida y me encanta Colombia además y los colombianos en especial y las colombianas y me parece gente. Ay, tengo algo muy lindo que nosotros teníamos, nos fijamos en Colombia porque teníamos un crecimiento orgánico muy grande en Colombia sin hacer un esfuerzo específico de marketing en Colombia, ¿no? Pero había algo muy particular que muchas de las inversoras son mujeres, así que yo no soy una feminista loca, quiero aclarar acá, pero también es lindísimo que mujeres tomen decisiones de inversión y que empiecen a participar, ¿no? Como iguales en el mundo de las finanzas y de las inversiones. Así que me ha dado Colombia una bienvenida lindísima. De vuelta, el equipo de Macondo, no podemos estar más contentos y orgullosos de estar hoy trabajando todos juntos. Y gracias a todos por participar hoy de este webinar. Genial, genial. Bueno, muchas gracias a todos. En el link de los comentarios hay un enlace donde ustedes pueden programar directamente una reunión. En caso de que tengan más preguntas, en caso de que tengan ganas de hacer una inversión pronto, lo podemos hacer sin problema. Tenemos, yo creo que la mejor oferta que hemos tenido en toda la historia de la plataforma. Así que, así que siéntanse libres de escribir, de contactarnos. Muy felices de darles más información y muchas gracias por acompañarnos a todos el día de hoy. Imagina poder hacer una inversión en dólares en finca raíz en Estados Unidos sin